Buenos días, vamos a comenzar a describir lo que es el laboratorio número 10, que trata sobre cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea, cervical y caja torácica. Entonces, para lo cual vamos a utilizar modelos de hemicaras a fresco, como estamos observando aquí, y modelos también de acrílico. Vamos a comenzar hablando que vamos a observar lo que son las nares o aberturas nasales anteriores, ¿verdad? Los nares o aberturas nasales anteriores que se localizan bastante bien en este modelo acrílico donde estamos viendo, y hay una división que se observa que es la cresta del limen nasi. La cresta del limen nasi, pues si uno lo observa, en este momento que yo estoy separando, es un sitio donde cambia la mucosa de lo que son las narinas hacia la mucosa donde comenzaría ya la mucosa nasal. Entonces vamos a ver que las hemicaras a fresco vamos a reconocerle en la pared lateral de lo que es la cavidad nasal unas proyecciones mucosas, y estos son los cornetes o conchas nasales inferiores, cornete o concha nasal medio y cornete o concha nasal superior, que en esta hemicara está dañada. Vamos a verlo en el acrílico para que ustedes tengan una mejor visión. Vamos a tener el cornete o concha nasal superior, cornete o concha nasal medio, cornete o concha nasal inferior. Si ustedes se fijan bien, inferior a ellos existe un espacio. Ese espacio inferior al cornete se denomina meato. Entonces hay un meato inferior, meato medio y un meato superior. Entonces, volviendo a la pieza, vamos a ver que en el cornete medio hay un espacio inferior, y ese espacio es el meato inferior. Muy importante recordar que en el meato inferior desemboca lo que sería el conducto de la abertura del foramen nasolagrimal. Entonces, nosotros vemos la cavidad orbitaria en foramen, ¿verdad? Y va a ser la abertura, ¿verdad?, de lo que es el conducto nasolagrimal. Entonces, el conducto nasolagrimal, recuérdenlo bien, está desembocando en el meato inferior, es decir, aquella abertura que se encuentra abajo de lo que es el cornete inferior. O sea, un meato va a ser como un canal que se encuentra abajo de lo que es el cornete inferior, y allí la importancia es que desemboca el conducto nasolagrimal. En lo que son los meatos medio y el superior, ustedes deben de recordar las estructuras que se ubican allí. Vamos a observar si en se puede observar restos de la bula hemoidal. Aquí tenemos pequeños restos de la bula hemoidal. La bula hemoidal es una elevación de la mucosa, inferior a él está el hiato de lo que es la bula hemoidal. Pero uno debe recordar que aquí está desembocando en el meato medio lo que son la abertura del seno maxilar, y también en la entrada el infundíbulo de lo que es el seno maxilar. Y hay que recordar las estructuras que se van a desembocar en lo que es el meato superior. ¿Qué estructura estaría desembocando? Posteriormente vamos a recalcarlas en otras áreas de retroalimentación, pero es muy importante que ustedes recuerden qué estructuras desembocan en el meato inferior, el meato medio y el meato superior, porque eso es muy importante. Luego vamos a ver que aquí estamos señalando paladar duro. Este sería el seno efenoidal, y aquí, si ustedes se fijan, estamos viendo lo que es la abertura de lo que es la tuba auditiva o faringotimpánica. Entonces, esta abertura de la tuba faringotimpánica, que estaría señalada aquí, pero es mucho mejor en la pieza, es muy importante porque esta tuba faringotimpánica o auditiva
ella va a estar comunicando lo que es la nasofaringe con el oído medio. Se va a ubicar en la pared lateral de la nasofaringe. Fíjense bien, la abertura de la tuba auditiva se ubica en la pared lateral de la nasofaringe. Y sus límites, superiormente, miren, aquí donde sitúa esto, el toro tubario. El toro tubario es como una elevación que está en la parte superior de la abertura de la tuba auditiva. Tenemos que posteriormente está limitada por el pliegue salpingo faríngeo y anteriormente está limitada por el pliegue salpingo palatino. Entonces los límites de la tuba auditiva son superiormente toro tubario, posteriormente lo que sería el pliegue salpingo faríngeo y anteriormente el pliegue salpingo palatino. Entonces recuerden, la tuba auditiva es muy importante reconocer sus límites, y también a veces nosotros podemos preguntar, diga el nombre de la estructura señalada, así. Entonces sería la abertura de la tuba auditiva o faringotimpánica. O podemos preguntarles, diga los pliegues que la delimitan a ella. Pues posteriormente el pliegue salpingo faríngeo y el pliegue salpingo palatino. O podemos simplemente señalar con un alfiler en esta zona de aquí el toro tubario, y ese es su límite superior. Bien, ahora esto sería nasofaringe, ¿verdad? Todo lo que estamos señalando en este momento es nasofaringe, ¿verdad? Y ahora vamos a empezar a hablar un poco de orofaringe, siempre enfocándonos en los puntos más importantes, pero ustedes tienen que repasar todo. En lo que sería la orofaringe, nosotros en esta pieza no se observa muy bien, ¿verdad? Pero vamos a observar una zona deprimida que es la fosa tonsilar. Aquí donde estoy ubicando es la fosa tonsilar. Entonces ustedes tienen que recordar muy bien que hay dos pliegues que la delimitan a la fosa tonsilar. El pliegue palatogloso, porque va del paladar a la lengua palatogloso, y el paladar palatofaringeo, porque va del paladar a lo que es la faringe. Entonces la fosa tonsilar, ¿qué contiene? A las tónsilas palatinas, ¿verdad? No amígdalas, tónsilas palatinas. Entonces, repitiendo, en el istmo de la fauces, es decir, el sitio donde la orofaringe se va a continuar con la laringofaringe, vamos a tener un espacio muy importante anatómicamente. La fosa tonsilar, que está delimitada por dos estructuras, que es el pliegue palatogloso y palatofaringeo. Pero la fosa tonsilar contiene la amígdala palatina, que ustedes la conocen pues con el nombre común de, es la tónsila palatina, que ustedes la conocen con el nombre de amígdala, pero el nombre técnico es amígdala palatina. Bien, ahora vamos a ver lengua brevemente, ¿verdad? Recuerden que después de orofaringe se continúa como laringofaringe. Las tres porciones de la faringe van a ser nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Ahora vamos a describir lo que son la lengua. En la parte posterior vamos a observar que este es el cartílago de la epiglotis y en él existen pliegues. El pliegue gloso-epiglótico medial, el pliegue gloso-epiglótico lateral, ambos lados, miren, gloso-epiglótico lateral, y este espacio que me delimita tanto lo que es el pliegue gloso-epiglótico lateral y el medial, esos espacios se llaman valléculas. Las valléculas son las depresiones entre esos pliegues. Muy importante que lo recuerden. En la parte posterior de lo que es la lengua, usted va a encontrar otro tejido linfático que van a ser las tónsilas linguales. Estos son nódulos linfáticos no encapsulados. Entonces vemos un cambio de tejido en cuanto a la lengua en la parte posterior al foramen ciego. En la parte posterior, allí vamos a encontrar las tónsilas linguales. Ahora vamos a describir los cartílagos de lo que sería la laringe. Un cartílago impar muy grande va a ser lo que es
cartílago tiroideo. Inferior a él, aquí estamos señalando el cartílago cricoides. Y el otro cartílago impar, el cartílago de la epiglotis. Entonces existen 3 cartílagos impares. La epiglotis, lo que es el cartílago de la tiroides, y el cartílago cricoides. Bien, cartílagos cricoides también al abrir lo que es la laringofaringe logramos ver porciones de él. Este es el cartílago cricoides. Los cartílagos impares son cartílagos bastante pequeños que los voy a encontrar en esta zona que estoy señalando. O sea, es una zona donde se está cerrando lo que es la laringofaringe, entonces, y le da una forma pues mucho más fija a lo que es la entrada de lo que es la laringofaringe. Entonces ellos están en la entrada para que estas paredes no se colapsen. Donde yo los toco, ahí están los 3 cartílagos impares, que son microscópicos, solo se pueden tocar. Entonces la entrada de lo que es la laringofaringe va a ser el vestíbulo. Esta zona se llama vestíbulo. Cuando yo cierro, ¿verdad? Aquí donde estoy poniendo lo que es este palito, todo eso para adentro va a ser la laringofaringe. Y la laringofaringe se va a continuar, aunque este modelo no lo tenemos, como lo que son los bronquios. Y la tráquea primero, la laringofaringe se continúa como tráquea y luego como los bronquios principales. Entonces, vamos a ver que aquí donde colocamos, allí tenemos el esófago. Fíjense bien, el esófago es muscular, pero nosotros también tenemos que reconocer que al cerrar nosotros lo que es el esófago, él está en posición posterior respecto a la tráquea. Miren, la tráquea está anterior. Entonces nosotros en la parte de lo que es la conformación de esófago que estamos ahorita describiendo, en la parte superior tenemos los músculos faringeos o constrictores de la faringe, que los vamos a situar nada más. Lo que son los músculos constrictores superiores, los medios y los inferiores. Logra verse una pequeña división. Miren los constrictores, los faringeos, los constrictores inferiores de la faringe, los constrictores medios de la faringe y los que son los constrictores superiores de la faringe. Entonces, al abrir yo esto, bien importante que ustedes ven, aquí tenemos el istmo de la fauce, ¿verdad? La epiglotis, pero aquí continúa el tubo digestivo. Por delante de lo que es la epiglotis, yo tengo estas estructuras muy importantes. Miren, donde estoy poniendo lo que es esta ayuda del palito, aquí. Bien importante porque se los pueden preguntar. Estos son los recesos piriformes. El receso piriforme es importante porque aquí pueden darse acúmulos de alimentos, ¿verdad? Cuando se forma lo que es el bolo alimenticio que desciende hasta lo que es el estómago. O sea, aquí orofaringe, esófago, y luego el esófago se continúa como estómago. Pero fíjense bien, estos son los recesos piriformes que se los pueden preguntar en el práctico. Ahora vamos a abrir lo que sería la laringofaringe. Y fíjense bien, al abrir nosotros tenemos unos pliegues de mucosa en la laringofaringe. Y así vamos a ver que estos son los pliegues vocales falsos o vestibulares. Estos que estamos aquí, los primeros que vemos, los pliegues vocales falsos o vestibulares. Y inferior a él, siempre inferior a este espacio que se llama ventrículo, va a tener los pliegues vocales inferiores o verdaderos, o se le llama más lo que son las cuerdas vocales verdaderas o pliegues vocales. Entonces son 2 nombres: pliegues vestibulares, pliegues vocales, o cuerdas vocales falsas y cuerdas vocales verdaderas. Apréndanse por lo general un nombre. Y ambas cuerdas están separadas por un espacio que se llama ventrículo, ¿verdad? Y luego les decía que esto se va a continuar como lo que es la tráquea, que aquí logramos verlo. En este momento vamos a describir en una vista inferior de cráneo lo que son las cuanas. Recuerden que las cuanas podemos preguntarle. Las cuanas son las aberturas nasales posteriores y el otro nombre que le llaman son cuanas.
Es muy importante saber los límites. Su límite medial es el septo nasal y su límite lateral son la lámina pterigoidea medial. Entonces, repitiendo, las cuerdas es una estructura muy importante de reconocer. Su otro nombre que se le llama son aberturas nasales posteriores y sus límites hay que aprendérselos. Su límite medial es el vómer y medial. Ese es su límite medial y lateralmente por la lámina pterigoidea medial, aunque el manual solo le dice lámina pterigoidea. También en un cráneo, recuerda que es bien importante clínicamente recordar lo que es el foramen enfenopalatino. Entonces, uno revisa lo que es la fisura pterigomaxilar, que se ubica entre lo que es la lámina pterigoidea lateral y al fondo usted va a encontrar lo que es el foramen enfenopalatino. Entonces vamos a poner aquí esta estructura que nos ayuda a fijar y tal vez en la luz. Y a quitarlo, ahí está el enfenopalatino. Entonces el foramen enfenopalatino es importante porque por allí pasan los nervios nasopalatinos, ¿verdad? Es una estructura muy importante. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son la parte ósea en cuanto a tórax. Vamos a hablar que la escotadura yugular, la estructura que se encuentra arriba de lo que es el esternón. En el esternón anatómicamente hay que recordar que tiene tres porciones: el manubrio, el cuerpo y el apéndice sifoides. Y que dos porciones muy importantes en cuanto a reparos óseos va a ser la escotadura yugular y el ángulo de Lewis. El ángulo de Lewis es el sitio donde se une el manubrio del esternón con el cuerpo del esternón. Y esta porción elevada es muy importante anatómicamente porque allí se está articulando el segundo cartílago costal de la segunda costilla, y eso ustedes lo van a utilizar sobre todo como un reparo óseo cuando uno coloca lo que son los electrodos para toma de electrocardiograma en los pacientes. Vamos a ver ahorita entonces lo que son las costillas, ¿verdad? Y hay que recordar que las costillas tienen una clasificación que les ponemos en el manual. Tenemos que los primeros 7 pares de costillas se llaman vértebroesternales o verdaderas, porque ellas van desde la parte posterior de lo que es la columna vertebral, ahí se están articulando y se articulan anteriormente con el esternón por medio de un cartílago costal directamente. Por eso vemos en lo que es el esternón estos espacios. Esos espacios me los deja, o estas impresiones los dejan los primeros 7 pares de costillas verdaderas. Entonces, una costilla verdadera, vamos a ver que tiene un mayor ángulo, ¿verdad? Esa es la característica de ella, que tiene lo que es un mayor ángulo, ¿verdad? Le vamos, aunque aquí no está muy bien, ya vamos a ver otra, lo que es el cuello y el tubérculo. Vamos a volverlo a repasar porque a esta le falta un poquito más, pero lo que sí vemos que una vértebro-esternal, que son los primeros 7 pares de costillas, se le observa un gran ángulo y es bastante larga, ¿verdad? Y nosotros cuando lo logramos conectar está acá. Entonces la que nos hace mayor. Las otras que le siguen son las vértebrocostales o vértebrocondrales, que estas son de la octava a lo que son la 10ª costilla. Si ustedes se fijan, tienen una angulación pues un poco menor, ¿verdad? Comparadas a estas, ya vamos a ver unas que estén del mismo tamaño, porque estas parecen ambas unas vértebroesternales. Pero les estaba mencionando yo, que son las vértebrocostales, estas se están articulando directamente en la parte posterior con la columna vertebral y siempre lo vamos a reconocer lo que es el cuello, lo que es el tubérculo, ¿verdad? Y siempre la angulación, pero son más cortas porque ellas van a articularse a lo que es el cartílago costal de la 7ª vértebra. Entonces las vértebras condrales, las costillas vértebrocondrales van de lo que es la octava a lo que es la 10ª costilla.
Vamos a después volver a mencionar, porque no tenemos aquí lo que son las flotantes ni tampoco lo que es la segunda costilla. Esta primera costilla es muy importante, ¿verdad? Porque ella tenemos impresiones de ciertas estructuras. Esta es la parte posterior que se está articulando con lo que es la columna vertebral. Entonces ella tengo que reparar tres estructuras: lo que es el tubérculo del músculo escaleno, la impresión para la arteria subclavia, y miren aquí qué bonita se ve la impresión de la vena subclavia, porque estos dos vasos muy importantes tengan una impresión en esta costilla. Estoy repitiendo la impresión de lo que es la arteria subclavia, la impresión de lo que es la vena subclavia y el tubérculo del músculo escaleno que lo separa. Claro, todas estas estructuras las tenemos un poco viejas, por eso pues nos cuesta un poquito ver todos sus reparos. El nervio vago tiene dos ramas, laringio inferior y laringio superior. Entonces lo que es la rama laringea superior se divide en sus dos ramas, una interna y una externa. Entonces la rama laringea superior del vago, que tiene dos ramas, tiene una rama externa y una interna. En este momento estamos localizando, miren, la rama laringea interna, que va a penetrar la membrana tiroidea. Esta nervio laringio interno va a inervar lo que es la mucosa de lo que es la laringe, o sea, la mucosa que tiene que está inervando lo que son los pliegues vestibulares de lo que son lo que serían las cuerdas vocales verdaderas y falsas. Entonces él penetra para inervar la mucosa laringea. Pero ven aquí otro cortadito, otra rama cortada, ese es el nervio laringio externo. Entonces el nervio laringio externo, vamos a ver que hay un músculo que se llama cricotiroideo. Entonces esta rama laringea externa va a ir a inervar al músculo cricotiroideo. El músculo cricotiroideo son estas porciones que vemos aquí. Están en relación ellas con lo que es el lóbulo superior de lo que es la glándula tiroides. Entonces la rama laringea superior del vago, que es aquí, miren, se divide en dos, en una interna y otra externa. Aquí está cortada, ¿verdad? La externa va a ir a inervar a lo que es el músculo cricotiroideo y la interna la mucosa bucal. Entonces, y hoy vamos a localizar lo que es el nervio laringio inferior o recurrente del vago, recordando que en la vaina carotidia primero tenemos lo que es la estructura de la vena yugular interna, lo que es la arteria carotidia, como dice su nombre, van, ¿verdad? Y posteriormente lo que sería el nervio vago. Entonces el nervio vago, vamos a ver que aquí está cortado, pero esta es la arteria subclavia. Vemos que el nervio vago sigue hacia abajo, como ustedes están viendo aquí, formando lo que son inervaciones para el plexo cardíaco, para darle inervación a lo que es el corazón. Vemos que estas ramas suben, pero miren, justamente a nivel de lo que es la arteria subclavia, él hace una asa, o sea que aquí pasa, miren, así, y al retirar yo veo esta asa, y seguimos, miren, seguimos al nervio vago, y este es el nervio laringio inferior, que entra por el lóbulo inferior de lo que es la glándula tiroides. Es muy importante saber localizar el nervio laringio inferior y también el nervio laringio superior, porque estos nervios pueden ser dañados cuando retiramos lo que es la glándula tiroides en un procedimiento, por ejemplo, cuando esta está aumentada de tamaño. Entonces es bien importante la irrigación y la inervación de la glándula tiroides. Ahora vamos a verlo del lado izquierdo. Siempre hacemos lo mismo. Vamos a localizar lo que es el nervio vago, recordando lo que sería, aquí hay muy poca disección, ¿verdad? Localizando el nervio vago, la arteria y la vena. Y tenemos la vena yugular interna, miren, la carótida común está sin disección y aquí estamos tocando la cadena simpática. Este sería el frénico porque está sobre el escaleno anterior, y nos vamos un poco abajo a nivel de lo que es el callado de la aorta, porque aquí está sin disección, pero aquí estamos tocando, miren,
lo que es el nervio vago. Aquí estaría el nervio vago. Miren, nervio vago, siempre a nivel de la vaina carótida, sin disección, en una posición posterior, nervio vago. Entonces acá tenemos el callado de la aorta, ¿verdad? Hace como una asa el callado de la aorta. Pero fíjense bien que a nivel del callado de la aorta, sigue hacia abajo, siempre el nervio vago formando el plexo cervical, pero aquí en el callado de la aorta vemos, miren, que recurre, va hacia arriba. Entonces vemos que él va a ir dando ramas que van a siempre entrar en la parte inferior de lo que es la glándula tiroides, que en este caso está pues bastante diseccionado, pero es este mismo nervio que sube y que entra por el lóbulo inferior de lo que es la glándula tiroides. De nuevo recalcar un poco sobre lo que es el nervio laringio inferior del vago o recurrente. Les mencionaba anteriormente que hay que buscarlo en la vaina carotídea y la posición anatómica que está. Primero vamos a ver pues lateralmente lo que es la vena yugular interna, luego la arteria carótida común y posteriormente vemos el nervio vago. Entonces el nervio vago vamos a ver que a nivel del callado de la aorta, que es lo que estamos tocando, él recurre, o es decir, que se va hacia arriba o vuelve hacia arriba, por eso es recurrente, y luego sigue hacia abajo, como lo vemos aquí. Miren, todo este es el vago. Aquí usted ve que él sigue por la cavidad torácica para dar ramas para el plexo cardíaco, ¿verdad? Que a nivel del cuello, él viene en una posición posterior y luego a nivel de lo que es el callado de la aorta, que es lo que yo estoy tocando aquí, él hace una asa y con esa asa asciende de nuevo, por eso le dicen recurrente. Entonces miren, aquí vamos tocando, ¿verdad? Y vamos a ir a buscarlo, cómo él entra a nivel de lo que es la parte inferior del lóbulo, de los lóbulos de la glándula tiroides. Entonces aquí tenemos, miren, lo que es el nervio, el laringio inferior recurrente del vago que está inervando a lo que es la glándula tiroides. Entonces viene en esta forma de aquí y sube y viene inervando. Muy importante. Entonces fíjense bien, vamos a volver a repasar la glándula tiroides, que tiene un lóbulo izquierdo, un lóbulo derecho, y esta zona medial donde se une se llama istmo de la glándula tiroides. Ve usted cómo lo que es la arteria tiroidea superior entra a nivel de lo que es el lóbulo, la parte superior del lóbulo de la glándula tiroides en su vértice. Ahí está entrando, también está entrando lo que son nervios. Y acá casi hay pequeños restos de lo que es el músculo cricotiroideo. El músculo cricotiroideo está siendo inervado por ramas de lo que es el nervio laringio superior del vago, pero su rama externa. Y hay que recordar que el cartílago tiroides, entre el cartílago tiroides y el hueso yoides que estamos tocando aquí, vamos a encontrar la membrana tiroidea, y en la membrana tiroidea, miren, vamos a encontrar el nervio, miren qué grande está aquí, el nervio laringio superior, pero como la está perforando sería la rama interna del nervio laringio superior que irriga la mucosa interna de lo que es la laringofaringe, es decir, la zona de las cuerdas vocales o la mucosa bucal, ¿sí? Y entre lo que es el cartílago tiroides y el cricoides, aquí hay otra membrana. Esa membrana se llama membrana cricotiroidea. Vamos a situar de nuevo la membrana cricotiroidea. Recuerden que la membrana cricotiroidea se sitúa entre lo que es el borde superior del cartílago cricoides, que en este momento estamos tocando, y el borde inferior del cartílago tiroides, que estamos tocando acá. Entonces esta membrana se extiende hacia el interior de la laringofaringe y va a formar lo que es el cono elástico. Va a formar el cono elástico. Este cono elástico se va a engrosar y va a conformar lo que es el ligamento vocal. Entonces, repitiendo, la membrana tiroidea
la membrana cricotiroidea se va a ubicar entre el borde superior de cartílago cricoides, borde superior de lo que es el cartílago tiroides, y esta membrana se invagina, es decir, que penetra el interior de lo que es la laringe y se convierte en lo que es el cono elástico. Este cono elástico se engruesa y va a conformar el ligamento bucal. Pero graba las cosas, no a mí. Bueno, vamos a comenzar hablando de lo que es la caja torácica. La caja torácica está constituida por lo que son costillas. Las costillas, las primeras 7 pares de costillas se le llama vértebroesternales o verdaderas, porque estas se unen directamente a lo que es el esternón y en la parte posterior a la columna vertebral. Lo que son los pares de la octava a la décima, esas se llaman vértebrocondrales, porque anteriormente se están uniendo al cartílago costal de la séptima costilla, y las últimas 2 se denominan falsas, porque estas solamente se unen en la parte posterior a la columna vertebral. Vamos a empezar describiendo lo que son las costillas. En esta vamos a ver lo que es la primera costilla. Este es el borde posterior donde se une a lo que es la columna vertebral. Entonces, yo puedo observar en esta imagen lo que es el tubérculo del músculo escaleno, y en la parte posterior la impresión de lo que es la vena arteria subclavia, y anteriormente la impresión que deja lo que es la vena subclavia. Entonces, tubérculo del escaleno en la parte medial, medio se puede decir, en la parte posterior lo que es la impresión para la arteria subclavia, y anterior al tubérculo la impresión para la vena subclavia. La segunda costilla va a ser un poco más grande que lo que es la primera costilla. Tiene además un mayor ángulo. Esta va a ser la parte posterior donde se une la columna vertebral, y esta la reconocemos por lo que es la tuberosidad de lo que es el músculo serrato anterior. Entonces hay una tuberosidad para lo que es la inserción del músculo escaleno anterior. Esta es una costilla típica, es decir, que está entre los primeros 7 pares. En una costilla típica yo voy a reconocer lo que es la cabeza y su carilla articular, luego el cuello y su cresta, luego el tubérculo y su zona donde se está articulando con lo que es la apófisis transversa. Entonces vemos lo que son tubérculo y su carilla articular. Luego vamos a ver el ángulo de la costilla, porque estas se caracterizan por una gran angulación, y el canal costal. Miren, canal de lo que es la costilla. Esta es una costilla vértebrocostal, que siempre le voy a reconocer lo que es la cabeza y su carilla articular, el cuello y su cresta, lo que es el tubérculo y su apófisis articular, lo que es el ángulo y lo que es el canal de la costilla. Esta es una costilla flotante que es muy recta, si ustedes se fijan. Ella siempre posee cabeza, pero no posee cuello, ni tampoco posee tubérculo, ni carilla articular para el tubérculo, debido a que ella solo se une en la parte posterior, y todo lo demás, sus rasgos, que no posee ángulo, lo ha perdido, como ustedes ven, no posee cuello y no posee tubérculo. Eso es una de las características de las flotantes, que son rectas, y son 2, la 11 y la 12.